Nos interesó un artículo que escribiste para el diario Página 12 el fin de semana y que me parece que es la clave de este tiempo que estamos viviendo, cuando vos te preguntás qué quiere decir terminar con la grieta. ¿Qué quiere decir terminar con la grieta? Bueno, voy a tratar de hacer una cosa muy resumida para los tiempos de la radio, pero me parece que ha habido una interpretación en estos días que en estas horas se ha puesto en el centro también, de que la grieta parece que hubiera sido creada por un espíritu de aventura y de locura de un determinado sector político, al que pretendieron destruir sistemáticamente desde 2016, desde diciembre de 2015, ¿no? Es decir, la idea de que la grieta surgió porque en el gobierno se instaló un grupo de personas intolerantes, buscadoras de conflictos y demás. Yo creo que todos nos sentimos un poquito incómodos en el sentido de que hay una discusión entre los argentinos y argentinas que al no saldarse, al no definirse políticamente, complica la vida, crea adversariedades en las familias, en los grupos de amigos. Eso es legítimo y creo que tenemos que aspirar a un país que tenga más capacidad de diálogo y de conversación. El problema es que el conflicto argentino no es un malentendido. La política no consiste en pensar que las diversidades y los conflictos son malos entendidos. La política tiene que encargarse de sacar a luz las profundidades de las diferencias que hay, porque esa es la forma madura de construir una convivencia social y política. Yo creo que en estas horas estamos viviendo eso. La doctrina de la grieta, la mal llamada grieta, está construyendo una realidad de estas horas en términos de que hay una fuerza política perversa que no quiere ayudar al gobierno a pactar con el Fondo Monetario, a resolver supuestamente el desastre que existe en Argentina. Pero eso es absolutamente una profunda mentira que yo creo que tiene antecedentes y es un poco cíclica en la historia argentina. Es la misma mentira que se patentizó en aquella frase que ustedes deben recordar o conocer por la historia, que es el combate de Puerto Argentino ha terminado, ¿no? Terminó la guerra de Malvinas, terminó como era obvio que iba a terminar, en la desproporción de fuerzas abrumadora que existía, y la dictadura lo dio a conocer con esa frase encubridora de responsabilidad. El plan que concibió un grupo nefasto, un grupo político nefasto aupado en el gobierno por la vía electoral en diciembre de 2015 y ayudado desgraciadamente por organismos de crédito internacional cuyas funciones, según los documentos del final de la Segunda Guerra, lo construyeron para cosas bien distintas. El Fondo Monetario Internacional no fue construido para permitir la fuga de capitales, empobrecer y destruir un país. Esa no es la función del Fondo Monetario. El Fondo Monetario es profundamente responsable, pero en la Argentina, así como los milicos del proceso fueron los responsables de la guerra de Malvinas, hay un grupo de responsables, encabezado por Mauricio Macri. Ellos son ante la historia los que tienen que explicar por qué llevaron al país a esta coyuntura dramática. Y la verdad es que si tuviéramos una forma constitucional, democrática y legal de terminar lo antes posible con este desastre, habría que explorarla, porque la verdad es que desde acá hasta 10 de diciembre del año 2016 no son tiempos prudentes para hacer sufrir al pueblo argentino este desastre. Creo que sería bueno que el sistema político acudiera a recursos que impidieran un daño tan tremendo como está causando esto, que el propio presidente acaba de decir que la inflación es insoportable, que los precios no se aguantan. Parece un comentarista de Mariana Fabiani el presidente. Es una situación verdaderamente lamentable que si uno tiene que compararla con algún momento de la historia, yo no sé si ustedes vieron la película La Caída, ¿no? Que cuenta las últimas horas de Hitler en el poder. Esto es la caída. El presidente sigue hablando de un país que ya no existe, de un futuro que ya no existe, se niega a reconocer su absoluto fracaso y la definitiva quiebra de la fuerza política que construyó. Y cuanto más se empeñen en esta obstinación de no reconocer la realidad, más dañinos van a ser y más
más caro lo tendrán que pagar ante la justicia. Esto es así, ¿no? Ahora, Moca, ¿cómo le va? Buenas tardes. Le habla Judith. Usted en su nota, en relación al tema de la grieta y vinculándolo con esto que está afirmando tan contundentemente, de que esto es la caída y de que Macri habla de un país que ya no es, la pregunta es, ¿de qué país es el que él habla y el que ya no es, cuando usted mismo en su nota sostiene que la fórmula de Macri del poder del capital representado por sus propios miembros para terminar con la grieta fracasó de modo rotundo? Bueno, ese es el punto. El punto es que tenemos que, lo primero que hay que hacer para enfrentar una crisis es reconocerla, ¿no? Porque el problema principal que estamos viviendo en estas horas es que la famosa construcción de la grieta, que es una construcción, como también digo en la nota, de los aparatos mediáticos, una construcción perversa y una construcción de intolerancia política, ha llevado a los argentinos a no reconocer, no a los argentinos, ha llevado a los sectores del poder económico, del poder mediático, del poder político, en este caso electo del presidente Macri, a no reconocer las cosas, a seguir intentando construir burbujas que alienten la desmesura, que lleven a la gente, como ocurrió el otro día en la Plaza de Mayo, a una manifestación que reclamaba a la República mientras pedía poco menos que la muerte de los adversarios. Esto es muy esquizofrénico, es muy peligroso, es muy minoritario también, hay que decirlo, ¿no? La ventaja que tenemos es que la masa de personas que sigue reivindicando este régimen oprobioso, que es el que preside Macri, cada día es más minoritario. Si uno atiende los sondeos de opinión, hacia lo que va avanzando este gobierno es a una derrota catastrófica definitiva en las elecciones de octubre, que va a incluir la ciudad de Buenos Aires y va a incluir una derrota a escala nacional que era imprevisible hace 2 meses. Ahora, lo que era imprevisible hace 2 meses, hoy es previsible, y Dios nos guarde de lo que puede llegar a ser previsible dentro de 15 días si esto no tiene una solución política, democrática, institucional, que nos ahorre a los argentinos una tragedia que está madurando todos los días. Cuando se habla de la volatilidad de la moneda nacional, de la caída del nivel de vida atroz que está sufriendo el pueblo argentino, de las promesas incumplidas, de la burla a la sociedad, se está hablando de la incubación de un clima irrespirable. El clima es irrespirable, no se puede vivir en esta situación angustiosa 3 meses. Claro. No se puede. Hay un párrafo que particularmente me pareció la clave de tu artículo, cuando vos decís que cerrar la grieta no es suprimir el conflicto. No es suprimir el conflicto, porque el conflicto, lo agrego yo, es inevitable y está presente desde la fundación de la Argentina. Decís vos, sino reconocerlo, organizarlo, encauzarlo pacíficamente. Y parece ser el espíritu de Alberto Fernández. Claro, bueno, yo creo que es de Alberto Fernández a la cabeza de un movimiento que yo le diría que en estas horas va más allá del frente de todos, de lo que se expresó electoralmente. Es una demanda de una proporción muy grande de los argentinos, solamente resistida por un grupo intenso, sectario, potencialmente violento, que siempre existió en la Argentina, que prefiere cualquier variante de decadencia con tal de no asumir que la Argentina tiene que tomar un camino autónomo, independiente, debe dejar de vivir de la ilusión de la ayuda de los poderosos. Ahora se está discutiendo, se lo está tratando de extorsionar al candidato de la oposición, Alberto Fernández, con el tema de que él tiene que apoyar el acuerdo o la propuesta del Fondo Monetario Internacional y el acuerdo con el gobierno. Eso es absurdo. Faltan 2 meses para que termine este régimen. No se puede aprobar a libro cerrado una política que nos llevó al desastre. La Argentina en diciembre de 2015 tenía muchos problemas, no se puede decir que no tenía problemas, pero eran problemas que se encaraban, que se discutían, se retrocedía, se avanzaba, se buscaban caminos.
lo que ocurrió después de diciembre de 2015 es tremendo. Desde el reconocimiento de la deuda con los buitres, pasando por un endeudamiento irresponsable, por la atroz actualización entre comillas, por el robo descarado que significa la plata que está cobrando el sector energético por el consumo de las familias y de las empresas. Eso tiene que terminar. Yo quisiera que terminara. Me hubiera gustado que terminara en los tiempos institucionales previstos, pero la verdad es que yo no puedo hoy desear como primera cuestión llegar a diciembre de 2019. No, la verdad es que me gustaría poder encontrar una fórmula, un argumento para decirle, en este caso a los oyentes, que hay que esperar la solución serena y pacífica de diciembre de este año, porque no lo creo, porque este gobierno, en lugar de tomar nota de la realidad, se empeña en aguzar la grieta. Ahora, se empeña en reconstruir a un plano más avanzado todavía la grieta. Claro, está claro el concepto. También hay que decirlo, mencionábamos antes del inicio de la entrevista, que hay toda una larga serie de publicaciones y portales que responden a los medios oficialistas, que instalan esta idea de que hoy el riesgo país llegó a 2.000 y pico, o que aumentó el dólar a 58 centavos por culpa de las declaraciones que hizo Fernández tras la reunión con el Fondo Monetario. Esto es también esquizofrénico. Esto es un gobierno que está de salida y no sabe cómo seguir adelante. ¿Esto qué es? Yo voy a poner en una balanza las afirmaciones de estos grupos mediáticos. De un lado el grupo Clarín, La Nación y todo eso, y del otro lado el pronunciamiento del pueblo argentino. El pueblo argentino se pronunció, no es que estamos esperando a ver qué piensa la sociedad argentina de esto. Es cierto que no tiene un carácter vinculante la votación de las primarias, pero nadie puede ignorar que hay una proporción abrumadora y además creciente. Todas las horas que pasan se agranda la brecha a favor de los que quieren una Argentina razonable y a favor de los que repudian esta cosa belicista, provocadora, muy parecida a otros momentos negros de la historia que prefiero no recordar, porque los que hoy llenan los portales de estas cosas son los mismos que apoyaron, que prepararon y que formatearon el golpe de Estado de 1976 y otros desastres en la Argentina. Lamentablemente, mientras Alberto Fernández trata de encontrar un camino de conversación, de diálogo, de respeto mutuo, de comprensión mutua, estos tipos siguen en una cosa tremenda, en una cosa que ya no les cree nadie, porque hasta algunos de sus propios periodistas, ciertamente venales y ciertamente corruptos, han tenido que cambiar de portada, vienen hablando en contra de Macri. Entonces hay un estado muy extraño, un estado de desorden. Las clases dominantes, los sectores que manipulan la opinión pública, tienen un desorden interno que es lo previo a la caída. Es lo previo a la caída. Y yo lo único que quiero insistir es que soy de los que desean que la caída de este régimen sea una caída pacífica, que se reconozca la voluntad popular, que se organicen las medidas institucionales para que los argentinos y argentinas terminemos en paz este proceso lamentable que hemos vivido y empecemos a pensar no en el gobierno de un partido o de un frente, que empecemos a pensar en un gobierno de los argentinos y argentinas que queremos vivir en paz, en condiciones razonables de alimentación, de vivienda, de educación, de salud, que estos tipos han arruinado en tiempo récord, ¿no? Muy bien. Edgardo, muy contentos de escucharte nuevamente. Un gran abrazo, Bueno, un abrazo para todos y muchas gracias. Gracias. Ahí Edgardo Moca, un habitual pensador importante de la Argentina, aquí en Ida y Vuelta. De 18 a 19, la información se ubica en un contexto. La lectura de la realidad bajo el foco del análisis. Raúl Villarruel, Judith Gerbaldo, Raúl Villarruel. Ida y Vuelta Nacional. Un ida y vuelta en el ejercicio de informarte. Por Nacional Córdoba.